¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 27 de enero, tercera semana del tiempo ordinario, y hoy podemos celebrar la memoria opcional de Santa Ángela Merici, Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que Santa Ángela Merici, Virgen, no deje de encomendarnos a tu bondad, para que imitando el testimonio de su caridad, prudencia, podamos conservar tus enseñanzas y proclamarlas con nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia comienza con la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 32 al 39. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros, mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura: pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 36. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. El Señor asegura los pasos del hombre, se compadece en sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos presenta dos comparaciones acerca del reino tomadas de la vida rural, de donde venía la mayor parte de la gente que acudía a Jesús a escuchar sus enseñanzas. Y tiene que ver con las semillas. En la primera parábola, el primer ejemplo, habla de la siembra y habla del poder intrínseco en la semilla. Y el segundo habla de la semilla de mostaza, que es la más pequeña y que luego crece hasta formar un arbusto enorme. Lo más interesante, podemos decir, de la primera comparación es que nos habla de este poder interno de la semilla. La semilla obviamente es la palabra de Dios. Pero fíjense lo que dice el Señor en parábola. No le hablaba al pueblo, sino en parábolas. El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Y el que siembra no está preocupado de cómo va a ser el proceso, cómo va a ser la descomposición de la semilla, cómo va a ser que sucede eso. Realmente es un milagro que todos los días lo vemos, pero poco lo contemplamos y lo admiramos como tal. El poder intrínseco de la semilla de germinar y de dar fruto. El sembrador confía en eso y en el poder que eso va a suceder así sin que él lo sepa. Simplemente pone la semilla en la tierra y la tierra y la semilla hacen su trabajo mientras él duerme. Uno no sabe cómo. Dice, pasan los días y las noches sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Y ese es el trabajo del predicador, sembrar, esparcir la palabra de Dios. Y uno, mientras duerme, uno no sabe cómo la palabra de Dios sembrada, que cayó en los oídos de la gente, en la mente de la gente, en el corazón de la gente, va a ir trabajando. Nosotros no sabemos cómo, ni tenemos por qué saber cómo. Ese es el trabajo de Dios, que va misteriosamente haciendo germinar su palabra en el corazón de las personas sin que sepamos cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Él va a ir trabajando allí. Y dice hasta este detalle tan interesante, va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos y las espigas, como si es un proceso que va paulatinamente, progresivamente, sin que sepamos cómo, por etapas, una cosa primero, otra cosa después. A veces los predicadores nos preocupamos mucho por la respuesta de la gente y realmente Jesús nos está diciendo aquí que eso no nos debe preocupar. Ayer nos decía, y antes también, que tenemos que ser testigos, que tenemos que predicar la palabra, y lo dio como un mandato. Recordemos, id por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda criatura. Nosotros solo tenemos que hacer eso. El cómo va a impactar en la vida de la gente, eso ya es un asunto de Dios. No tenemos por qué amargarnos la vida ni preocuparnos por el cómo. Eso depende del Señor y obviamente depende de cada tierra. También confiamos en que Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios, puede decirse así, confía en que cada tierra, cada ser humano, cada persona, cada corazón va a abrirse a esa palabra. Habrán otros que no se abran. Pero también el que se abra va a ser tierra buena en la que va a germinar la palabra y va a dar fruto, cosecha de esperanza, de caridad, de buenas intenciones, de buenas obras, una vida cambiada, una vida trocada para bien. Y esto es lo que quiere Dios. Dice aquí el texto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos y las espigas. Se tiene que llegar a la espiga, al fruto. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. El tiempo de la cosecha, bíblicamente hablando, pues es el final de los tiempos, o es el día en que Dios nos manda a llamar a su presencia. El tiempo de la cosecha solo lo sabe Dios, pero espera de nosotros una buena cosecha, frutos de santidad y de justicia. Y cada uno de nosotros tiene que, pues, tratar de dar, de proveerle a Dios ese terreno bueno para que la palabra, su palabra, dé un buen fruto en nosotros. Y esto a mí me asombra siempre. Dios confía su palabra al ser humano, se la da al ser humano, la siembra en el corazón del ser humano y allí espera
que dé fruto. Dios ha sembrado su palabra en ti de muchas formas. Cada vez que tú vas a misa, escuchas la palabra, procura escucharla, más que leerla, espera escucharla. Esa palabra que escuchas, que entra por el oído, hazla tuya, medítala, porque no quedará vacía y no volverá a Dios vacía. Esa palabra irá haciendo su trabajo, hasta en los niños pequeños. A veces la gente me pregunta, padre, ¿por qué debo llevar los niños a misa? Pues muy simple, porque desde pequeños se van a ir familiarizando con la palabra de Dios, para que esa palabra vaya trabajando y vaya siendo parte de lo que él oiga, de lo que él escuche, de su conocimiento. Cuando llegue adulto, la palabra de Dios ya tenga un nido, ya sea familiar, y ya lo que diga la palabra, lo que escuche en la Biblia, lo que escuche en el culto divino, en la Santa Misa, no sea para él o para ella algo ajeno, algo nuevo, algo extraño, sino algo familiar, y poco a poco vaya modelando su conducta, su manera de pensar, su manera de ver el mundo, sus reacciones y todo su ser. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, procuremos proporcionarle al Señor una buena tierra. Cuando lees la palabra en tu casa, también procúrale ofrecerle una buena tierra. Pero sobre todo, confía en el poder intrínseco transformador que tiene la palabra misma, porque la palabra es transformadora. Dios hizo el universo con su palabra. Dios hizo todo cuanto existe con su palabra. Por su palabra fueron creadas todas las cosas, dice en el prólogo de San Juan. Así que esa misma palabra es la que va a remodelar, a rehacer, a transformar, a renovar todo tu mundo interior. Déjale al Señor ese trabajo. Tú solamente escucha y está dispuesto a hacer lo que el Señor te pida. Te lo puedo asegurar, no es difícil. Simplemente abandónate y confía, así como lo dice la carta a los Hebreos. Él solo espera de nosotros perseverancia, seguir haciendo el bien que hemos estado haciendo, y al final, la salvación de nuestras almas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.